Vámonos, hermanos queridos, para que nos gocemos en la palabra de Dios, tantos días sin vernos. Estar lejos no es fácil, sobre todo cuando a uno le toca estar en un ambiente tan distinto, en una cultura tan diferente, donde todo es diferente, donde el clima es diferente, la gente es diferente, los alimentos son diferentes, los horarios son diferentes, todo es diferente. Pero lo único que es eterno y constante es la presencia de Dios en todo lugar. Ya lo dijo el salmista, no hay un rincón del planeta donde yo me esconda, Señor, donde tu presencia no me alcance. Y eso yo lo pude comprobar porque estaba bastante lejos y Dios nos acompañó durante todo el viaje, un largo viaje, muy largo viaje. Uno de los vuelos nada más que duró 14 horas y media. Imagínense lo que significa estar encerrado en un avión 14 horas y media, sentado en un sillón del que usted no se puede apartar hasta que no aterrice. No hay forma de hacer eso. Eso me enseñó a entender que nosotros, los seres humanos que nos creemos seres superiores y nos creemos especiales, hay variables que no controlamos. La vida de fe es como volar en un avión, en el que usted está circunscrito a determinadas cosas. Usted se puede parar, caminar en el pasillo, ir al baño, pero no se puede bajar del avión. Usted está bajo el control absoluto del piloto, que en la vida del hombre, en la vida de la mujer de fe, es nuestro Dios. Es el que controla las variables de nuestra vida y Romanos 8:28 dice que Él hará todo lo que haya que hacer para que hasta nuestros errores al final terminen obrando en el bien de los que amamos y honramos y glorificamos a Dios. Y yo por eso le doy gracias porque nos llevó y nos trajo, a pesar de que hacía 55 años que en Corea no hacía tanto frío como hizo ahora en esta ocasión. Obviamente tenía que ser cuando nosotros estuviéramos ahí. Y esas cosas pasan precisamente para que uno pueda ver la gloria de Dios. Dificultades, aviones retrasados, nevada extraordinaria en Estados Unidos, tuvimos que esperar como 6 horas, después no aparecía piloto, la línea aérea había sobrevendido todos los vuelos, y entonces los aviones no tenían quienes lo volaran, y todo el estrés que genera tener que estar en ese proceso. Pero cuando uno encomienda sus caminos a Dios, están benditamente destinados a tener éxito. Y eso es lo único importante. Y por eso yo le doy gracias porque de nuevo estoy aquí con ustedes. Las oraciones de ustedes mantuvieron mi cuerpo caliente cuando estábamos a menos 7 grados. O sea, 7 grados bajo cero es mucho frío. Mucho frío. Señores, es mucho frío. Y una cultura muy distinta en la que los tenedores no se utilizan. Hay que aprender a comer con palitos y a comer una serie de cosas que nosotros en nuestra cultura no acostumbramos a hacer. Sobre todo la comida exageradamente picante. Todo pica, hasta el frío pica. Es importante eso. Pero entendí que independientemente de la cultura, del nivel académico, del nivel económico, sociopolítico, el hombre sigue teniendo necesidad de Dios. Y esto no lo hago para echar aguaje, aunque de lo que uno tiene que alardear, pero le doy a Dios toda la honra y toda la gloria, porque de los 9 grupos que presentaron sus proyectos finales, el único que fue dedicado a Dios fue el proyecto nuestro. Por eso al final fue escogido como el mejor de todos los proyectos. Ahora lo dejamos en sus manos y confiamos en que al final esto pueda dar los frutos que Dios espera que den. Lo mismo que la vida de cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros debe dar determinados frutos que Dios espera. Y nosotros confiamos en que Él pueda ir preparándonos y capacitándonos para ser hijos obedientes que podamos dar los frutos que Dios espera de nosotros. Como ustedes pueden ver, he querido titular el mensaje de esta noche, Navidad, su esencia verdadera. Y hoy no podíamos hablar de otra cosa que no sea de Navidad porque
Estamos a 2 días de celebrar 2 grandes cumpleaños que van a ocurrir el sábado 22 de esta semana. Es el cumpleaños de Cristo y el cumpleaños mío. Yo espero que ustedes se acuerden que yo también cumplo año el 24 de diciembre. No podía ser otro día. Entonces, es un poco reflexionar un tiempo, tomar este tiempo para pensar en lo que la Navidad es. Y lo he querido titular Su esencia verdadera, porque el hombre, conforme pasa el tiempo, desvirtúa las cosas. Nosotros queremos hacer un jugo de limón, o de toronja, o de naranja, o de tamarindo, pero no queremos que sea agrio. Y la naturaleza de esas frutas es ser ácida. Entonces incurrimos en el error de echarle agua, mucha azúcar. Entonces terminamos con grandes acideces, gastritis y esas cosas. No es porque el limón es ácido que produce acidez, es porque le ponemos mucha azúcar. Y ese es el espíritu del hombre caído, el hombre pecador, que intenta siempre cambiar la naturaleza de las cosas. Y asimismo, las celebraciones, nosotros terminamos al cabo de un tiempo intentando hacerlas más bonitas, más agradables, más atractivas. Intentamos desnaturalizarlas para hacerla más agradable al hombre. Y la Navidad no es una excepción. La Navidad no es la excepción dentro de este cuadro. Por eso, yo quiero proponerles que en la noche de hoy intentemos responder estas 3 preguntas. ¿Qué es la Navidad? ¿Por qué celebrar la Navidad? ¿Y cómo celebrar la Navidad? Porque yo sé que en la cabeza de todos ustedes y de los que van a recibir este mensaje por algún medio, está ya su atención, sus esfuerzos en el sábado, en preparar esa gran fiesta el sábado. Pero la manera, las razones y el objetivo de hacer esto, debemos tenerlo, por lo menos las personas que tenemos fe en Cristo Jesús, debemos tener claro por qué eso. Por eso quiero plantearle esas 3 preguntas: ¿qué es la Navidad? ¿Por qué celebrar la Navidad? ¿Y cómo celebrarla? Y es mi esperanza que el Espíritu Santo pueda guiarnos a través de 2 de los evangelistas. Vamos a estar caminando por el Evangelio de Mateo y por el Evangelio de Lucas. Muy rápidamente, yo confío en que el mensaje de hoy sea bastante breve, pero no sin profundizarlo, sin salir de aquí claros por qué celebramos la Navidad. Y es en ese espíritu que quiero plantearles que comencemos a intentar responder la primera pregunta. ¿Qué es la Navidad? Y quiero compartir con ustedes los versos de Mateo 1, los versículos del 20 al 25. Lo leo de la Reina Valera contemporánea. Mateo 1, versículo 20, dice: mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Versículo 24. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y él le puso por nombre Jesús. Como vemos claro, Mateo nos está hablando de un evento importante, un evento trascendente en la vida de fe. Y nos habla de que va a nacer un ser especial, una persona de la que José tendría que encargarse de ejercer la paternidad, pero que realmente no era su hijo. Que por una concesión especial
a través del Espíritu Santo. Por eso el versículo 20 dice, su Hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo, lo que significa que ese Hijo es la obra directa de Dios a través del Espíritu Santo. Incluso ya se está diciendo que va a nacer ese Hijo y cómo se va a llamar, qué nombre se le va a poner, porque hasta su nombre tiene una razón de ser. No fue una cosa que se tiró una moneda al aire, o fue el capricho de un abuelo o el sueño de una madre. Es un mandato de Dios. Entonces, Navidad es precisamente nacimiento. La palabra incluso Navidad tiene una raíz griega que significa natividad, nacimiento. Entonces, nosotros debemos entender, cuando escuchemos la palabra Navidad, debemos pensar en la conmemoración de un nacimiento. Y si ustedes se fijan, no es cualquier nacimiento. Desde que Dios comienza a hablarle a José, porque obviamente José, pensando como hombre, cuando María le dice esto, lo que estaba pensando era dejarla. Y como hombre justo no quería hacer un escándalo que la perjudicara, porque la ley que Dios había dado a Moisés establecía que ella debía ser lapidada, había que matarla a pedradas por haber salido embarazada fuera del matrimonio y peor aún, sin casarse. Entonces este hijo que va a nacer, este ser que va a nacer, es hijo del Espíritu Santo. Debemos ir entendiendo que la Navidad no se celebra porque Fifo nació el 24 de diciembre o porque es el 24 de diciembre. No, es al revés. Estamos celebrando la Navidad por el nacimiento de un ser especial, el Salvador del mundo. Por eso, si ustedes se fijan, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué fue lo que le mandó? Le mandó a recibir a María y además le dijo qué nombre le iba a poner cuando naciera. Le pondrás por nombre, dice el versículo 21, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, este evento esperado por muchísimos años, porque así como él está citando aquí, el versículo 23 es una cita reiterada al profeta Isaías. Isaías, ese profeta mesiánico que anunció 1000 años antes de que Jesús nacería y que nacería de una virgen. Por eso ese texto en sus Biblias está entre comillas acostadas, indicando que es una referencia de una cita anterior dada al profeta Isaías. Pero además eso significa que Dios está cumpliendo esa promesa que le hizo a Isaías, la está cumpliendo en la persona de Jesús. Y fíjate que hay otro nombre que se suele asociar con Jesús y es el que se le había dado a Isaías, Emmanuel. Significa Dios está con nosotros. Y esto es importante tenerlo claro porque hay mucha gente que no ve a Jesús como a la persona de Dios. Lo ve como un ser apartado de Dios, como una persona que no tiene la divinidad. Y este nombre que Isaías había recibido por revelación y que el ángel de Dios le está citando a José, Emmanuel, significa Dios está con nosotros. O sea, Dios renunció a su divinidad, asumió un cuerpo de hombre, un cuerpo de un ser humano y vino a este mundo a estar con nosotros. Entonces, ese nacimiento, esa natividad, esa Navidad que ustedes y yo celebramos es precisamente el cumplimiento de una promesa de Dios. Pero eso no solo lo vemos en Mateo 1, sino que además les propongo que meditemos a Lucas 2, los versos del 1 al 12, para que podamos entender un poquito más claro qué es la Navidad. Y dice el versículo 1 de Lucas 2, por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse.
entendemos el contexto. Estos 3 primeros versículos nos hablan del contexto en el que eso está ocurriendo. Ahora escucha el versículo 4. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto a María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Entonces, ¿por qué tiene que irse José con María? Bueno, porque María estaba desposada con él, entonces tenían que irse juntos, tenían que irse a la ciudad donde habían nacido para que los censaran ahí. Y ese censo había sido ordenado por Augusto César, emperador romano. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, escuche usted. Versículo 6. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá por señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí encontramos ahora a Lucas contando el evento desde otro punto de vista. Encontramos a Lucas dándonos una serie de referencias históricas, porque Dios sabía que iba a venir una época en la que nosotros querríamos saber fechas y tiempos. Las personas que no quieren creer en la Biblia por fe necesitan evidencias históricas, y por eso Dios dejó estos detalles por escrito para que nosotros pudiéramos comprobar en el tiempo cuándo estas cosas ocurrieron. Pero lo que vemos aquí es el cumplimiento del tiempo otra vez. Fíjense que el versículo 6 dice: se cumplió el tiempo. Dios había dicho con anticipación que enviaría un Salvador. Se lo prometió a todos estos hombres de fe que usted puede encontrar en la historia de la salvación. Y es aquí que María da a luz en este tiempo. Cuando al cumplirse el tiempo, no podía ser ni antes ni después. Cuando al cumplirse el tiempo de Dios. Y eso tiene que llamarnos a nosotros a tener paciencia, porque a veces somos muy desesperados y queremos acelerar las cosas. Por eso inventamos la olla express o la olla de presión para acelerar la cocción de los alimentos. Inventamos el horno de microondas y el horno infrarrojo porque no queremos esperar el tiempo de las cosas. Y es posible que tú le estés pidiendo cosas a Dios para las que todavía no ha llegado el tiempo. Ahora, en Navidad, ¿qué es lo que celebramos? Pues esta buena noticia. Si ustedes se fijan, cuando el ángel se le aparece a los pastores, obviamente los pastores se asustaron. Quizás si llegamos a ser usted y yo que estamos ahí, con el conocimiento que tenemos en estos tiempos, a lo mejor hubiéramos pensado que era un platillo volador o una nave espacial que llegó, porque la presencia del ángel de Dios, su luz, inundó ese lugar. Y como era de noche, yo me imagino la sorpresa para esos pastores, el que este ser se apareciera y que la presencia del mensajero del Señor, del ángel, un ángel es eso, un mensajero de Dios, vino a traernos una buena noticia. Y es por eso que usualmente, asociado a la Navidad, hemos ido decorando con elementos que aparecen aquí en la Biblia. Hay mucha gente, muchos legalistas, muchos fanáticos religiosos
que apuntan a un montón de cosas, que si era el día de Mitra, que si era el día del sol, que si era un montón de cosas que se suelen decir. Pero si ustedes observan, las señales que este ángel le da a los pastores es que iban a encontrar a ese niño envuelto en pañales. Porque obviamente ellos no habían podido hacer una lista de nacimiento y lo llevaron a una tienda para que entonces ustedes y yo fuéramos y le compráramos los jaquecitos y la ropa y las sábanas y las medias y los pañales. Ahora no son pañales, ahora son pañales desechables porque tampoco tenemos tiempo para lavarlo y esperar que se sequen y plancharlo. Fíjate que la otra señal es que estaba acostado en un pesebre. Tampoco tuvieron chance, el pobre José tuvo que dejar su carpintería botada porque tuvo que salir para el censo, no se podía llevar su taller de ebanistería con él. A lo mejor ya José le había hecho la cuna donde estaba, pero como ahora tuvo que salir para el censo y no había lugar para él. Y una pregunta que tú y yo debemos hacernos, intentando contestar lo que la Navidad es si en tu corazón hay espacio para que Jesús nazca ahí el sábado. Porque fíjate que en ese lugar, en esa posada, no había espacio para ellos. Por eso tuvo que nacer Jesús en un establo y acostarlo en un pesebre hecho con el heno que se le daba de comer a los animales. Y quizás ahí está Jesús naciendo todos los días, en un mundo que no quiere darle espacio en su corazón. Estamos preparando tú y yo nuestro corazón para celebrar esto que la Navidad es. Porque Navidad es celebración de un nacimiento, es preparar el cumpleaños de alguien que nació ese día. Es de eso que se trata. Y obviamente uno es muy creativo cuando celebra los cumpleaños y comienza a inflar globos y a pegar papeles de colores y guirnaldas y pasteles en colores y velitas y regalos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos celebrando un gran acontecimiento. ¿Cuál? El nacimiento. ¿Qué es lo que significa Navidad? Cuando usted piense en Navidad, piense en natividad, nacimiento, el día que alguien dio a luz un bebé. Eso es Navidad. Ahora, pregúntate. La segunda pregunta nuestra es, ¿por qué celebrar la Navidad? Vamos a ver quién es el que ha nacido, para ver por qué celebrar la Navidad. Y volvemos de nuevo a Mateo, ahora al capítulo 2, vamos a leer los dos primeros versículos. Mateo 2, versículos 1 y 2. Dice Mateo, capítulo 2, versículo 1, Jesús nació en Belén de Judea. Entonces ya sabemos quién fue que nació. En los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, escuchen ustedes, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Importante estos dos versículos. Porque si ustedes observan, el que nos ha nacido es Jesús, el nombre que el ángel le dijo a José que debía ponerle. Pero Mateo no se queda en decir que fue Jesús que nació en Belén en el tiempo de Herodes. Eso es para que tú puedas buscar la historia, la que escribió Josefo, la que escribieron otros historiadores que no eran cristianos, y tú puedas comprobar que es verdad que en ese tiempo nació ese ser especial al que nosotros reconocemos como nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Pero fíjate que estos tipos, estos sabios, a los que con el paso del tiempo hemos terminado llamándole los reyes magos, la Biblia no dice ni que eran reyes ni que eran magos, eran unos sabios. Eran unos tipos que se presume por el conocimiento de una estrella, eran astrónomos, no astrólogos, porque la gente quiere torcer la Biblia para decir que eran magos y que eran brujos y que por eso la celebración de la Navidad no puede ser. No, estos tipos eran unos observadores de los astros. Y contrario a los que debieron estar haciendo los sacerdotes, los escribas, que conocían la ley y conocían las señales de los tiempos en el que el Mesías iba a venir, eso estaban con la boca abierta,
como va a encontrarnos el sábado a muchos de nosotros, en cualquier cosa excepto celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Por qué celebrar la Navidad? Porque ha nacido el Rey. Es por eso que celebramos. Y por eso se celebra con un contexto mundial. El mundo entero lo celebra. ¿Por qué? Porque nació el Rey de los judíos. De hecho, Jesús vino a salvar solo a los judíos. El lío fue que los judíos no le hicieron caso, entonces Dios derramó su misericordia sobre también los gentiles. Ahora, todo el que crea en ese rey que nació ese día, que estos sabios de Oriente vinieron a adorar, entonces recibirá la salvación. Fíjate que estos sabios, lo mismo que los pastores, no se movieron por voluntad propia. No fue que ellos le picó el ombligo y dijeron, ay, mira, yo creo que ahí parió una mujer, oye los gritos de ese niño, vamos a ir a ver qué es lo que pasa. No, los dos se están moviendo por un mandato de Dios. A los pastores fue un ángel que le dijo, ha nacido un niño, y ellos cogieron para allá a ver. Estos sabios Dios los ha movido a través de una estrella, porque si eran astrónomos, Dios no le podía mandar un mensaje en una botella. Tenía que dárselo de algún modo que ellos pudieran estar atentos y comprenderlo. ¿Cómo lo hizo? A través de la estrella. Y su estrella los guió. Y fíjate que ellos fueron, ¿dónde? Herodes. Fueron a Jerusalén. El rey Herodes. Y Herodes llamó a sus sabios y le preguntó, ¿dónde es que ese hombre tiene que nacer? Averigüen. Y ellos estaban con la boca abierta. Los sabios no. Los sabios estaban atentos a esa estrella. Y entonces donde se suponía que iba a nacer, ahí nadie lo estaba esperando. Por eso, si usted tiene que responder esta pregunta, ¿por qué celebrar la Navidad? Porque nos ha nacido el Rey. No cualquier rey. Nos ha nacido el Rey. Imagínate si nosotros nos afanamos por celebrar el nacimiento de cualquiera de nosotros, cuanto más deberíamos afanarnos por celebrar el nacimiento de nuestro Rey y Señor. Entonces vamos a cruzar ese mismo pasaje con el de Lucas 2, los versos del 8 al 11, y vamos a intentar responder la misma pregunta, ¿por qué celebrar la Navidad? Fíjate que Lucas escribe, capítulo 2, versículo 8, en esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. O sea, no solo estaban los sabios que venían de Oriente, no se sabe si venían en jipeta Land Rover o venían en camellos. Ahora nosotros los pintamos en camellos porque era lo que se usaba en el desierto. Todavía se anda en esos animales que Dios diseñó para andar en ese tipo de tierra y se llaman camellos. Pasaban la noche cuidando sus rebaños. Allí un ángel del Señor les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Aquí está la razón de la celebración. ¿Por qué tenemos que celebrar? Porque es motivo de mucha alegría, no es motivo de tristeza. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Ahí está la razón. ¿Por qué celebrar la Navidad? Porque el mismo Dios ha dicho que nos ha nacido un Salvador. Entonces, si usted está preso, si usted está esclavo, si usted está oprimido y viene alguien a salvarlo, ¿usted se pone triste o se pone feliz? Lógica simple, me salvaron. Imagínese que usted va en su vehículo por la calle, eso se le daña y viene alguien en una grúa y lo monta y se lo lleva, usted se pone feliz. Si usted tiene una crisis de algún tipo y viene alguien y le suple esa necesidad, ¿qué hace usted? Se pone feliz. Cuanto más aquí está diciendo el ángel del Señor que es motivo no de cualquier alegría, de mucha alegría. Y fíjate que el nacimiento es Cristo el Señor. Esta es la razón por la que tú y yo celebramos la Navidad. No es porque es vacaciones,
No es porque nos dan el día libre, no es porque nos dieron el sueldo número 13 y hay que bebérselo y desfifarrarlo todo en esa noche. No, no es por eso. No es porque es diciembre, no es porque hay que estrenar, no es porque hace más frío y hay que beber más alcohol para calentarse. No, es porque ha nacido Cristo el Señor. Y esa es la razón por la que tú y yo celebramos la Navidad. Y la celebramos porque Cristo es nuestro Salvador. Y yo no quiero que entremos en una discusión tonta de si el Dios Ra era el de los domingos y por eso los domingos se llama Sunday, y que si era sábado, y que si estos pastores estaban ahí, entonces no podía ser en invierno porque en invierno los pastores no sacan las ovejas a... No entremos en eso. Yo no sé cuáles son las razones que tú tienes para celebrar la Navidad. Ahora, Dios lo que va a examinar es tu corazón, no el de los demás. Él va a ver tu corazón. ¿Por qué tú estás celebrando la Navidad? Por eso es importante responder esta pregunta. ¿Por qué celebrarla? ¿Porque estamos todos de vacaciones y uno siempre anda buscando un pretexto para celebrar? No. ¿Es porque viene hardware? ¿Cuándo es que viene hardware? ¿El 30 que viene? No, no es por eso tampoco. ¿Es porque se está acabando el año? No, tampoco. ¿Es porque se come puerco asado? Tampoco. Y yo no tengo que ver si era Mitra, que si los paganos celebraban eso, y después Constantino cuando juntó todas las religiones. Eso es problema del que está enfocado en eso. Cuando Dios te llame delante de Él, Él va a evaluar tus razones. ¿Por qué tú celebras la Navidad? Y tú le vas a tener que responder. Entonces tú le vas a decir como escribió Lucas, porque me ha nacido el Salvador y yo tengo más que razones suficientes para celebrar su nacimiento. Pero fíjate, ahí dice que hay pastores y no fue el 24 en la noche, amanecer 25 que Jesús, no tengo que ver, pero todos nos pusimos de acuerdo para celebrarlo ese día. ¿Cómo yo sé que nací el 24 de diciembre? Yo no estaba consciente de eso. ¿Por qué yo lo celebro? Bueno, porque me dijeron que fue ese día. De hecho, si yo lo fuera a celebrar por los papeles, tendría que celebrarlo el 24 de enero, que es lo que dicen los papeles. Por eso yo tengo que tener pendiente siempre, donde quiera que llene un formulario, ¿cuándo es su fecha de nacimiento? 24 de enero del 66. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen los papeles. Ahora, mis padres me dijeron que no fue ese día. ¿Y vamos a entrar ahora en un pleito por eso? No, no vamos a discutir por eso. Yo para los asuntos legales pongo 24 de enero. Para mi fiesta de celebración es 24 de diciembre. Y punto. El que lo quiera creer, lo cree. Y el que no, pues que siga su camino. Pues eso mismo es lo que pasa aquí. Lo que pasa es que hay un grupo de legalistas que para no celebrar, porque ellos no lo celebran nunca. Está bien, usted no lo quiere celebrar el 25. ¿Cuándo lo celebra usted? Es lo que yo le pregunto a mis amigos de algunas corrientes religiosas que siempre le vienen a uno con un legalismo. No, porque Jesús no nació el 24 de diciembre. Bueno, está bien. ¿Y cuándo usted lo celebra? ¿No hay más fecha en el año para celebrarlo? Ellos no lo celebran nunca. Entonces, si usted no lo quiere celebrar, eso es problema suyo. Ahora, si usted quiere cuestionar los detalles, ya eso es otra cosa. Ahora, de que debemos celebrarlo, ¿por qué? Porque es motivo de mucha alegría, está revelando Dios por Lucas. Lucas está diciendo que este nacimiento es un nacimiento trascendental. Está naciendo un ser que es obra de la acción directa de Dios en una mujer por mediación del Espíritu Santo. Porque era un ser que tenía que nacer puro, y ahora sabemos que el pecado es el hombre el que lo transmite, es el que puede elegir el sexo, la mujer no puede hacer eso. Lo importante es que tú tengas claro por qué tú vas a celebrar el sábado en la noche. ¿Por qué tú estás preparando lo que estás haciendo? Y nuestra última pregunta, la tercera pregunta, es ¿cómo celebrar la Navidad? Ya sabemos que es Navidad, que es nacimiento, natividad. Celebrarla, ¿por qué? Porque nació Jesús, nuestro Salvador, y es motivo de mucha alegría. Ahora, ¿cómo la vamos a celebrar? Escucha a Mateo 2, versículos del 9 al 11. Después de escuchar el rey, los sabios se fueron, porque los sabios que vinieron de Oriente siguiendo la estrella fueron a hablar con el rey Herodes. Porque si el que nació fue un rey, usted no le va a preguntar a los peones, usted va a ir y le va a preguntar al rey. ¿Quién más que el rey debía saber dónde era que estaba naciendo? Fíjate lo que ocurrió.
Versículo 9. Después de escuchar al rey, o sea, al rey Herodes, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde había nacido el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Aquí está cómo se celebra la Navidad. Fíjate que a estos también los guió Dios. ¿Quién los guió? La estrella. ¿Por qué ellos hablaban con Herodes? Bueno, le preguntaron y Herodes lo llamó aparte. ¿A dónde que nació ese rey? Herodes no quería celebrar el nacimiento del rey. Lo que quería era matarlo para que ese rey no le quitara el trono. ¿Se dan cuenta que todos tenemos razones distintas para saber sobre el nacimiento de Jesús? Pero a ellos los guió la estrella. Fíjate que estos sabios no se han movido por voluntad propia, se han movido por dirección de Dios. Entonces es Dios quien va a guiar tu corazón a celebrar este nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo la celebraríamos nosotros como personas de fe? Escucha, se regocijaron mucho, dice el versículo 10. ¿Es motivo de regocijo para ti la Navidad? ¿O es motivo de alegría porque vas a fiestar, vas a beber, te vas a estrenar un vestido nuevo, te vas a ir por ahí de fiesta? Ahora, ¿qué hicieron estos sabios para celebrar ese evento al que la estrella lo había llevado? Postrándose ante él. ¿No se postraron ante José, que le había aparecido un ángel diciéndole que era hijo del Espíritu Santo? ¿No se postraron ante María, su madre, esa mujer sin... No. Ni ante José ni ante María. ¿Ante quién se postraron? Ante el niño que había nacido. Es así que tú y yo celebramos la Navidad, postrados delante de Jesús. ¿Y qué más hicieron? Ofreciéndole sus tesoros. Se postraron y le ofrecieron sus tesoros. ¿Qué le dieron? Oro, incienso y mirra. Por eso se asume que los reyes eran tres, porque uno llevó oro, otro llevó incienso y otro llevó mirra. No se sabe si eran 15 los sabios y 5 llevaron oro, 9 llevaron mirra y 3 llevaron incienso. No se sabe eso. La Biblia no dice que eran 3. Lo que eran 3 eran las ofrendas, los regalos. Y estas 3 ofrendas que los sabios le llevan a Jesús tienen también un sentido teológico. Oro, el metal de los reyes. Incienso, usado para la purificación. Los que vieron a Moisés saben lo que le pasaron a los hijos de Aarón, que prendieron el incienso cuando no debía, porque esa hierba se quemaba para purificar el altar. Entonces esto tiene un simbolismo, estas 3 ofrendas. Ahora, fíjate que estas ofrendas para los sabios eran sus tesoros. Cuando tú celebras la Navidad, ¿le ofreces tus tesoros a Jesús? Son preguntas porque estamos intentando responder cómo. Ahora, ¿cómo celebrar nosotros la Navidad? Y la primera pregunta que yo te quiero plantear es, ¿Jesús es la razón de tu gozo en Navidad? ¿Qué tanto depende el gozo tuyo de Cristo en la Navidad? Por ejemplo, ese enfoque que tú tienes, que ya sacaste el doble y lo tiene ahí, está haciendo la lista de los platos que se van a comer el sábado y la ropa que te vas a poner y la bebida que se van a beber, ¿tienen algo que ver con Jesús? ¿Dónde entra Jesús en este juego de la celebración de la Navidad? Segunda pregunta, ¿es delante del gran rey que te postras o lo haces delante de algún miembro de su corte? Porque si tú te puedes postrar delante del rey, ¿por qué postrarte delante de un arfil o de una torre o de un peón o de un caballo? Si lo puedes hacer delante del rey. Estos sabios no se postraron delante de Herodes, se postraron delante del niño que acababa de nacer. No se postraron delante de los escribas que conocían la ley, ni siquiera de María su madre y de José su padre. Se postraron delante del niño que había nacido. Es ahí donde tú te postras el 24 de diciembre. Número 3, ¿qué le estás ofreciendo al gran rey que nacerá el sábado? ¿Cuáles son
los tesoros que tú le vas a llevar como ofrenda el sábado. Un puerco asado, eso te lo va a comer tú. Una sidra fría, 1 litro de whisky, un vestido nuevo, eso es para ti. Todo eso es para alimentar tu ego o tu estómago. ¿Alimenta eso tu fe? ¿Cuáles son los tesoros que tú estás limpiando hoy? Estás puliendo ese oro, como hicieron los sabios. Ese incienso, estás seleccionando tú las mejores hierbas de ese incienso y lo estás limpiando y secando para llevárselo de ofrenda el sábado al gran rey que van a hacer ese día. ¿Estás tú dispuesto, está usted dispuesta a darle sus grandes tesoros al rey? ¿O no, estos tesoros son míos, esto me ha costado mucho trabajo a mí, ¿cómo se lo voy a llevar a nadie? Eso refleja nuestro ego. Y número 5, ¿estás dispuesto a reconocer a Jesús como tu rey, como tu Señor, como tu Salvador? Porque de eso es que se trata la celebración del sábado. Navidad se trata del nacimiento de Jesús, no de llenarte el estómago, ni de hacer un banquete que no hay forma posible de comérselo. Se le manda a todos los vecinos, todo el mundo come 3 veces en la noche, y todavía el domingo estamos calentando y el lunes están apareciendo pedazos de pollo y pedazos de lasaña y 3 días después. Y hay que cocinar mucho porque mañana no vamos a afanar con eso, mañana calentamos. Y nadie está pensando en Jesús. ¿Es él el enfoque? ¿Es esa la razón de celebrar la Navidad? Escucha ahora a los pastores del campo. Vimos cómo adoraron al rey los sabios de Oriente, que en ningún sitio vimos que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, ni Basaltar, nada de esa gente. No eran 3, ni uno era prieto y feo y otro era rubio. No, todo eso es un invento de la gente. Eso es invento del comercio. La Biblia no habla de eso. Escucha ahora a Lucas 2. Vamos a leer los versos del 8 al 20. Estamos intentando responder la pregunta, ¿cómo deberíamos celebrar la Navidad? Lucas 2, versículo 8. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, obviamente no conocían eso, por eso se asustaron. Pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les será por señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto al ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Escucha el versículo 15. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver el niño, ¿qué hicieron? Contaron lo que les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Fíjate que a estos pastores se le aparece un ángel. De nuevo la intervención de Dios. Pero lo interesante aquí es ver que hay una coincidencia en el modo de cómo actuaron los famosos sabios de Oriente que fueron guiados por una estrella y estos ángeles, estas huestes celestiales. Fíjate que al ángel anunciarle a los pastores el nacimiento de Jesús, dice Lucas, si tú te fijas, que el versículo 13 dice, en ese momento apareció junto al ángel
O sea, el ángel apareció primero y le anunció a los pastores. Al anunciarle dice que junto al ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Aquí vemos lo mismo que hicieron los sabios, alabar a Dios. Y yo te pregunto, ¿en qué momento de todo este proceso de preparar la Navidad nosotros alabamos a Dios? ¿Cuándo es que hacemos eso? Fíjate que los ángeles del cielo bajaron, descendieron de los cielos, ¿y qué hicieron? Alabaron y adoraron a Dios por este nacimiento. Entonces tú me quieres decir a mí que yo no puedo celebrar la Navidad. Los ángeles, las huestes celestiales están celebrando el nacimiento de Cristo y tú quieres que yo no lo celebre. Ahora, quizás lo que tú y yo deberíamos revisar, analizar bastante bien, no es si celebramos o no la Navidad, es cómo la celebramos. Porque aquí lo que estamos viendo es que esta celebración es una adoración a Dios. Es un acto de agradecer a Dios por el gesto de darnos un Salvador. Porque tú y yo estábamos perdidos hasta que Cristo vino. Y si entonces los ángeles lo celebran, lo alaban, lo adoran a Dios por ese nacimiento, tú y yo no deberíamos hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué tú quieres impedir que yo el sábado en la noche celebre la Navidad? Ahora, revisemos si lo que tú y yo el sábado en la noche vamos a hacer es alabar, adorar a Dios, o nos vamos a dar una hartura de whisky. Que van a tener que internarnos el sábado. El domingo anda todo el mundo buscando Pepto-Bismol y Alka-Seltzer y bicarbonato con limón, porque la resaca fue tan dura y la hartura que nos dimos, que no podemos ni permanecer en pie. Pero fíjate que esto no solo lo hicieron los ángeles del cielo. Al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios. Todo el que ha visto el nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que ha hecho? Alabar y adorar. Huestes celestiales, sabios de orientes, pastores de Belén. Todo el que se ha enterado de que Jesús nació, ¿cómo que lo está celebrando? Alabando y adorando a Dios. Esa es la manera de celebrar la Navidad. No tiene nada que ver con bebidas, ni fiesta, ni amanecer en la calle, ni fuegos artificiales, ni música. No tiene nada que ver con eso. Todo eso lo hemos inventado nosotros después como pretexto. Como el interés de Herodes. ¿Y dónde es que ha nacido ese rey? Averígüenme para yo ir a adorarle. Él lo quería adorar con una espada, era. Fíjate que otra de las razones por las que estos pastores van adorando y exaltando el nombre de Dios es porque todo había sucedido tal y como se le había dicho. Cumplimiento de la promesa de Dios. Aquí vemos que Dios es un Dios veraz. No es un político que te dice una cosa cuando está en campaña y hace otra después que gana. No, Dios cumple lo que promete. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. Y eso motivó a los pastores a continuar su camino hacia donde dejaron sus ovejas. Fíjate que los pastores dejaron esas ovejas por allá. No dice que se llevaron las ovejas a ver a Jesús. Se despojaron de sus tesoros y fueron a ¿qué? A adorar al rey. Y cuando volvían al corral, a donde habían dejado sus ovejas, iban adorando a Dios, alabando a Dios, iban glorificando su nombre. ¿Por qué? Porque habían visto el cumplimiento de la promesa de Dios. Y así, hermano mío, hermana mía, tú y yo deberíamos celebrar la Navidad. Y por si ustedes no se dieron cuenta, antes de ayer, que estábamos a 20, se nos proponía en el devocional leer a Juan 14, los versos del 12 al 21. Y Jesús dice ahí, Juan 14, voy a leerte los versos 12 y 13 nada más, porque yo sé que tú leíste ese pasaje completo antes de ayer. Jesús dijo, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Ahora, escucha el versículo 13. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. No solo la Navidad, incluso hasta nuestras peticiones, que no son un cheque en blanco para que tú le pidas hombre, ni trabajo, ni que se mate. No. Las oraciones no es para tú ir delante de Dios a pedir que Dios supla tus caprichos. Es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso fue lo que vinieron a hacer los ángeles. Eso fue lo que hicieron los sabios. Eso fue lo que hicieron los pastores. Todo el que recibió la noticia del nacimiento de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador esperado, lo que hizo fue glorificar y alabar el nombre de Dios. De esa manera deberíamos tú y yo celebrar la Navidad. Yo confío en que Dios esta noche haya hablado claro sobre que debemos celebrar la Navidad. A mí nadie me venga con cuentos de que yo no voy a celebrar la Navidad. De hecho, ya yo comencé a celebrarla. Tengo 3 días celebrando. Desde que me apié de ese avión en el aeropuerto, estoy celebrando la Navidad. El que se monta en un vehículo y se apea sano y salvo tiene que darle gracias a Dios porque obviamente lo cuidó. Y después de conocer esa nación en este país, el que logra llegar vivo a donde va, también debería darle gracias a Dios, porque yo no sé cómo no hay más muertes en nuestro país. Fíjate que hasta el modo de yo orar y pedir a Dios, si mis peticiones no honran y glorifican a Dios, entonces yo no debería pedirle eso a Dios. Al igual que la Navidad, tus peticiones suplen tus caprichos o alaban y honran el nombre de Dios. Ese es el espíritu. Nosotros celebramos la Navidad porque nació un ser especial. ¿Quién nació? El Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías esperado. ¿Y cómo la celebramos? Adorando y alabando a Dios por ese gran regalo que nos dio. Sin Cristo, la vida del hombre es una pérdida de tiempo, es una ironía, es un sufrir eternamente. Con Cristo vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna bajo la gloria de Dios están garantizadas, porque eso ya Él lo ganó. No tenemos que hacer nada para eso. Y esa es una razón más que suficiente para que tú y yo celebremos la Navidad. Oremos a nuestro Padre para que le demos gracias infinitas a Él por habernos hablado esta noche de que tú y yo debemos celebrar. Tenemos el deber y la obligación de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gran Rey de los cielos, Dios absoluto, Dios creador, Dios omnipotente, Dios soberano, Dios todopoderoso, a ti te adoramos y te alabamos esta noche por habernos enviado al gran Rey, al Cristo, al Mesías esperado. Alabamos, Señor, tu nombre. Nos unimos a esa hueste celestial que descendió del cielo para adorar el nacimiento de Cristo. Nos unimos, Señor, a esos pastores que se regocijaron, te adoraron y te alabaron, Señor, porque tú habías permitido que sus ojos vieran tu gloria. Señor, nos unimos a esos sabios de Oriente, a esos que tú guiaste a través de tu estrella, para que vieran la gloria tuya manifestada en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que sensibilices nuestro corazón, para que así como esos pastores se despojaron de sus ovejas, abandonaron todo y corrieron a adorar al Rey que había nacido, así como esos sabios de Oriente se despojaron de su posición, se arrodillaron y se postraron, así podamos cada uno de nosotros reconocer a Cristo como Rey y postrarnos en adoración delante de Él. Así como ellos abrieron sus cofres y entregaron sus mayores tesoros, así cada uno de nosotros, Señor, pueda entregarte a ti, que eres nuestro Rey, todos nuestros tesoros.
Padre, nada nos pertenece, todo nos ha sido dado por ti. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es el resultado de tu obra creadora. Por eso, Padre, te agradecemos esta noche, te adoramos y te exaltamos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, que se ha estado moviendo en este lugar, prepare cada corazón aquí presente. Prepare cada corazón que oirá este mensaje por algún medio. Para que el 24 en la noche, Señor, ese 24 de diciembre, Jesucristo no sea acostado en un pesebre, sino que pueda encontrar un corazón abierto, un corazón sensible, un corazón anhelante de que Él entre a reinar en Él, y que desde ahí gobierne nuestra vida, y levante un trono donde Él pueda ser sentado como Rey y Señor, y que a Él le debamos toda obediencia, toda adoración, toda honra, toda gloria. Señor, gracias. Gracias por la persona de Cristo. Gracias, Padre de los cielos, por haberte despojado de tu divinidad y haber venido en la persona de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por redimirnos de la perdición eterna. Gracias, Señor, por salvarnos de ese infierno en el que estábamos condenados a permanecer apartados de tu presencia. Gracias, Señor, por la propiciación que fue aceptada por ti cuando Cristo fue a la cruz. Gracias, Señor, por justificarnos por la sangre que Él derramó. Gracias, Señor, porque esa noche, en un humilde pesebre, nos diste al gran Rey. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Te agradecemos, buen Dios. Exaltamos tu nombre. Gloria y alabanza a tu santo nombre por Cristo. Gloria, Señor, y alabanza a tu nombre por tu infinita misericordia. Oh Señor, te adoramos. Oh Señor, bendecimos tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos ahora y siempre. Te adoramos, Señor, aquí en la tierra como eres adorado en el cielo. Te declaramos Rey de nuestra vida y celebramos tu nacimiento, Jesús. Bendícenos grandemente para que podamos celebrarte como tú te lo mereces, con adoración, con alabanza, con humildad, con entrega sincera y sobre todo con obediencia absoluta a la palabra que tú has revelado. Señor, nos abandonamos en ti y te entregamos estas adoraciones, estas alabanzas, estas súplicas. Esperamos que tú las recibas como una ofrenda fragante, porque van acompañada del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.